La mayoría fueron asesinos que fueron sentenciados a cadena perpetua por sus crímenes. Algunos lograron salir, pero no hasta después de décadas tras las rejas. ¿Cuánto es el tiempo más largo que alguien ha pasado en prisión? Número 5. Johnson Van Dyke Grigsby. En 1907, un hombre afroamericano llamado Johnson Van Dyke Grigsby y un hombre blanco llamado James Brown estaban jugando póker en un bar en Indiana. De acuerdo a la transcripción del juicio, el juego finalizó cuando empezó una pelea entre ambos. Se profirieron maldiciones e insultos raciales y el señor Brown sacó un cuchillo. Grigsby se fue, pero solo para buscar su propio cuchillo y continuar la pelea con Brown. Apuñaló a Brown hasta matarlo. De acuerdo al genealogista Reginald Pitts, Grigsby recibió cadena perpetua después de declararse culpable de asesinato en segundo grado. En la penitenciaría del estado de Indiana, en la ciudad de Michigan, Grigsby mantuvo un perfil bajo y fuera de problemas. El historiador Mike Dash denota que Grigsby pasó la mayor parte de su tiempo en prisión leyendo 3 libros, la Biblia, una enciclopedia y un diccionario. A pesar de su buen comportamiento, se le negó libertad condicional continuamente. Grigsby atrajo atención mediática por el tiempo que estuvo en prisión. Después de negársele libertad condicional 33 veces, fue finalmente liberado de prisión en 1974. Esto significó que estuvo 66 años y 123 días en prisión. Grigsby obtuvo un poco de estatus de celebridad por este hecho. Una fuente reporta que Grigsby obtuvo el récord del presidiario que más tiempo cumplió sentencia en el país. Grigsby también fue la inspiración de la canción de Johnny Cash de 1976, Michigan City Howdy Do, y Cash incluso le obsequió a Grigsby un televisor a color. Es extraño pensar que cuando Grigsby entró a prisión en 1908, los televisores ni siquiera habían sido inventados y fue transportado a prisión en un carruaje alado por caballos. Dadas sus circunstancias, es entendible que inicialmente le haya costado adaptarse a la vida fuera de prisión. Incluso en un punto regresó voluntariamente, pero salió definitivamente en 1976. Vivió muchos más años y falleció en 1987 a la edad de 101 años. Número 4. John Phillips. Un prisionero que ha cumplido más tiempo que Grigsby es John Phillips. Phillips está actualmente cumpliendo cadena perpetua en el Centro Correccional Randolph, una prisión de mínima seguridad cerca de Ashboro, Carolina del Norte. Un artículo de 1995 del Wilmington Morning Star describe a Phillips como pobre, retardado mental y negro. Fue acusado inicialmente de violación en primer grado de una niña afroamericana de 5 años, pero Phillips aceptó un acuerdo de culpabilidad por un cargo reducido de cómplice al acto de violación. Este cargo reducido y la condición mental de Phillips son lo que le salvaron de ir a la cámara de gas. Phillips tenía solo 17 años cuando empezó a cumplir su sentencia el 17 de julio de 1952. Era elegible para libertad condicional desde 1962 y probablemente hubiera sido liberado hace años si hubiera hecho el esfuerzo, pero Phillips no quería salir. En una entrevista de 1995 dijo: "Este es mi hogar, estaré aquí hasta que muera". El encargado del caso de Phillips, Irma Timberlake, dijo que tampoco quiere ser enviado a un ancianato fuera de prisión. Siente que las personas que van allí mueren y cree que eso es lo que le pasará. Es difícil determinar si su actitud ha cambiado con el tiempo, ya que su historia no ha recibido mucha publicidad en los últimos años. Phillips tiene 85 años y el 17 de julio cumplió 67 años en prisión. Si se mantiene en prisión los siguientes años, habrá superado al siguiente prisionero en nuestra lista: Paul Geidel. Número 3. Paul Geidel y Johnson Van Dyke Grigsby eran contemporáneos y fueron condenados por sus crímenes con pocos años de diferencia entre sí. El 26 de julio de 1911, Geidel asesinó y robó a un huésped de un hotel de lujo de Nueva York llamado Iroquois. Geidel trabajó allí como botones y eligió como blanco a un viudo de 73 años llamado William Jackson, ya que habían rumores de que Jackson guardaba mucho dinero en su habitación. Los rumores resultaron falsos. Después de golpear a Jackson en la cabeza y asfixiarlo con un paño bañado en cloroformo, solo encontró unos cuantos dólares, un reloj y un alfiler de corbata. Empeñó los objetos para comprar un traje nuevo, el cual usaba cuando lo arrestaron. Geidel enfrentaba serias consecuencias por su brutal intento de hacerse rico rápido. El fiscal de distrito Charles Whitman, quien estaba en la habitación contigua a la de Jackson en el momento del crimen, buscaba la pena de muerte. Geidel habría sido ejecutado si no fuera por la piedad del jurado. De acuerdo al New York Daily News, el jurado, citando la edad de Geidel, sorprendió a todos acusándolo de homicidio en segundo grado y fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 20 años. Como Phillips, Geidel solo tenía 17 años cuando ingresó a prisión en septiembre de 1911. Allí presentó enfermedad mental y después de pasar un tiempo en la infame instalación correccional Sing Sing, fue declarado legalmente demente en 1926 y enviado al Hospital Estatal Dannemora para los dementes criminales. Permaneció allí hasta 1972, cuando
cuando fue transferido a una prisión llamada Instalación Correccional Fishkill. Poco después de ser transferido a Fishkill, su historia y larga sentencia en prisión llamaron la atención de la prensa. Aunque a Gaidel no le gustaba la atención, seguramente eso ayudó a persuadir a los funcionarios de otorgarle libertad condicional. Sin embargo, Gaidel no quería salir. Acostumbrado a una vida como presidiario, escogió quedarse en prisión otros 6 años antes de finalmente salir de Fishkill el 7 de mayo de 1980. Al momento de su liberación tenía 86 años. Rompió el récord del mayor tiempo cumpliendo sentencia de Grigsby al pasar 68 años y 245 días en prisión. Fuera de prisión vivió otros 7 años en un ancianato hasta su muerte en 1987. Por mucho tiempo, Gaidel mantuvo el título del presidiario que más tiempo cumplió en los Estados Unidos hasta que otro prisionero lo superó. Número 2. Francis Clifford Smith. Actualmente se encuentra encerrado en el Instituto Correccional Osborne en Somers, Connecticut. Acumulando antecedentes penales desde la edad de 13 años, tenía 24 años cuando fue condenado por el homicidio de un vigilante de 68 años llamado Grover Hart en el club de yates Indian Harbor en 1949. Los eventos que transcurrieron durante y después del juicio de Smith fueron algo sacado de una película. De acuerdo a un artículo del Greenwich Times, uno de sus cómplices, George Lauder, inicialmente testificó en su contra, pero luego retractó su historia en el estrado alegando que fue forzado a testificar por las autoridades. Después de ser enviado a prisión el 7 de junio de 1950, Smith pasó 4 años en el corredor de la muerte después de su condena, evitando por poco ser ejecutado en 7 oportunidades. En 1954 estaba a horas de ser ejecutado cuando recibió un indulto de último minuto de una fuente desconocida. Otro delincuente de poca monta llamado David Blumetti alegó que era el otro cómplice en el asesinato de Hart. La confesión de Blumetti era suficiente para cambiar la sentencia de Smith a 25 años en prisión. Otros eventos ocurrieron. Decepcionado de no tener un nuevo juicio, Smith escapó en 1967 y cometió un asalto mientras huía que agregó otros 3 a 7 años a su sentencia. En los 70, su libertad condicional fue acortada por violar sus condiciones y fue enviado de vuelta a prisión. La edad no interfirió con su capacidad de romper las reglas. Incluso en 1990, a la edad de 66 años, tenía la fuerza para atacar a otro presidiario. Sin embargo, esta fue su última infracción que ameritaba acciones disciplinarias. Smith celebró su 95º cumpleaños el 1 de septiembre de 2019. Como Phillips ha perdido interés en abandonar la prisión, un oficial de libertad condicional dice que incluso ha renunciado a optar por ella. El 7 de julio de 2019 habrá cumplido 69 años en prisión. Se cree que Smith es el presidiario que más tiempo cumplió en los Estados Unidos y es el prisionero más viejo en Estados Unidos. Si permanece en prisión, puede que rompa el récord de la sentencia más larga jamás cumplida, que es mantenida por el último prisionero en nuestra lista. Número 1. Charles Fossard. Igual que Johnson Van Dyke Grigsby, Charles Fossard era un joven a inicios del siglo XX. El historiador Mike Dash lo describe como un ex marinero que desertó en Sydney en 1900, y varias fuentes indican que era originalmente de Francia. La mudanza espontánea de Fossard a Australia lo dejó quebrado y sin hogar. Era un vagabundo cuando se encontró a un anciano llamado William Ford en Skye, Australia. De acuerdo a Dash, Fossard asesinó a Ford después de que éste lo ahuyentara de su casa el 28 de junio de 1903. 2 semanas después, la policía arrestó a Fossard con las botas de su víctima en sus pies. Fossard fue declarado demente, así que fue enviado a una prisión asilo llamada Asilo para Lunáticos Ararat el 21 de agosto de 1903. Se mantuvo en la infame sección J por el resto de su vida. De acuerdo a la guía Goldfields, algunos de los más peligrosos y trastornados hombres en el país fueron alojados allí en horrendas condiciones. A pesar del terrible ambiente, Fossard continuó viviendo década tras década tras década. Cuando Fossard murió en 1974 tenía 92 años y había pasado 70 años y 303 días en prisión. ¿Debería haber una cantidad de tiempo máxima para que alguien pase en prisión? Déjanos saber en los comentarios. Además, asegúrate de ver nuestro video Prisionero pasa 46 años en confinamiento solitario. Gracias por ver el video y no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte. Nos vemos pronto.